Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Emilio Renzi y a continuación trabajaremos sobre las actividades de las páginas 28 y 29 que se encuentran bajo el título La estructura narrativa. En el punto 1 tienen un cuadro al que deben completar de acuerdo a las variables que les aparecen. A saber, en primer lugar, personajes. Ustedes podrán mencionar anoten, Uther Pendragon, Merlín, Sir Ulfius, Sir Brastias, el arzobispo, etcétera, etcétera. Segunda variable, lugar donde transcurre la acción, y ustedes pueden mencionar el castillo del rey británico Uther Pendragon en Londres, fundamentalmente, las tierras del norte. Época en la que transcurre la acción, aquí quizás puedan hacer una averiguación en base a las imágenes y a distintos paratextos que aparecen rodeando precisamente el texto y las distintas páginas del módulo, pero básicamente podemos afirmar que transcurre en la Edad Media. Y los hechos que ocurren, ustedes lo pueden plantear como si alguien les pide que le cuenten la historia que acaban de leer. Sí, acá les manda saludos mi amigo Galileo Galilei. Galileo Galilei. Dice, ustedes tienen que contar a un amigo, un compañero que faltó, qué pasa en la historia y bueno, ustedes enumerarán pero por pasos. Por ejemplo, el rey se enferma, sus enemigos lo atacan, el rey va a la guerra, su ejército vence, pero después se recrudece la enfermedad del rey, le preguntan quién será su heredero, él lo dice y al toque. Punto 2. Señalen, dice en la consigna forma oral, pero yo les pido, atenti, que lo hagan por escrito en las carpetas. Señalen los hechos posteriores a la muerte del rey que complican el desarrollo de la historia. Recuerden que Merlín en ese momento dispone que el sucesor será aquel que logre sacar la espada del yunque, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ustedes pueden mencionar que un montón de caballeros y de señores lo intentaron infructuosamente, ninguno pudo sacar la espada. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un torneo. Va Sir Kay, ¿se acuerdan? Se olvida su espada. ¿Y qué hace? Le pide a Arturo que vaya a buscar la espada. Punto 3. Completen las acciones con la información que consideren más adecuada. Por ejemplo, la primera de las alternativas. Los nobles del reino intentan sacar la espada de la piedra porque la quieren vender en la feria de acá a la vuelta, porque la quieren fundir y hacerse collares con el metal, o porque eso los convertiría en sucesores de la corona. Yo no les digo nada. Segunda opción, Arturo intenta sacar la espada de la piedra porque... Minuto Montoya en el aire. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Arturo intenta sacar la espada de la piedra porque quiere usarla de escarbadiente porque se habían comido un asado y le había quedado un cacho de carne molestándola. Quiere cortar una pizza que se compraron en una pizzería que había por ahí a la esquina. O quiere dársela a su hermano porque el queso de su hermano se había olvidado la suya en el castillo. No les digo nada yo. Tercera opción. Al sacar la espada de la piedra, Arturo consigue llamar la atención de una chica que le andaba gustando, una docena de facturas porque cambia la espada por una docena de facturas, o consigue la corona británica. Punto 4. Y aquí antes les voy a leer una definición de algo que posiblemente ustedes comprendan o ya hayan escuchado hablar cuando hablaban precisamente, cuando se les ha hablado de lo que se denomina la estructura narrativa, que es una manera gráfica de dividir al desarrollo de una determinada historia en tres partes claramente diferenciadas: la introducción, el nudo y el desenlace. Dice la definición: por lo general, todas las narraciones tienen una estructura básica que consta de tres partes: una situación inicial o introducción, una complicación o nudo y un desenlace o resolución. En la introducción se presentan el tiempo y el lugar en los que transcurre una historia, los personajes y sus relaciones, los hechos ocurridos con anterioridad,
con anterioridad a la complicación. Eso pasa en la introducción. En el nudo se plantea algún conflicto, es decir, un problema que altera a la situación inicial y que representa un obstáculo para los objetivos de los personajes. Y finalmente, en el desenlace se resuelve el conflicto. Repasamos muy brevemente. En la introducción se presenta tiempo y lugar en los que transcurre la historia. ¿A dónde transcurre la historia y en qué época? Los personajes y sus relaciones. Y de alguna u otra manera los hechos anteriores, ¿sí?, a que se produzca precisamente el próximo de los pasos, que es la complicación o el nudo, en donde, como dijimos, se plantea algún conflicto, o es decir, un problema que por lo general se resolverá en el último de los pasos, que es la resolución o desenlace. Dice el punto 4. Expliquen, de nuevo, dice oralmente, pero yo les pido que lo hagan por escrito, cómo se resuelve el conflicto planteado por el hecho de que Uther había muerto sin dejar sucesor para el trono. Yo no les voy a decir nada, pero hay un personaje, como hemos estado viendo, que se llama Arturo y que en un momento hace de un lugar, es decir, saca algo de un lugar cuando muchas otras personas que querían lo que Arturo no quería, lo habían intentado antes y no habían podido. Punto 5. Marquen en el margen del texto con líneas de diferentes colores, bueno, esto lo tendrán que hacer ustedes, los párrafos que se corresponden a cada una de las tres partes de la narración. Es decir, empiezan a leer y van marcando. Desde acá hasta acá va la introducción. Desde acá hasta acá va el nudo, o conflicto, o complicación. Y desde acá hasta el final, el desenlace. Punto 6. Punto 6. Anoten al lado de cada acción y de una serie de acciones que se describe a continuación, y si pertenece a la introducción, N si pertenece al nudo y D si es parte del desenlace. Y ya que estamos, leemos la consigna 7 porque las 6 y las 7 se hacen juntas. Es decir, la 7 se hace después de las 6. Ya se van a dar cuenta por qué. 7. Organicen en sus carpetas las acciones de la actividad anterior de acuerdo con el orden en que suceden. Por ejemplo, vamos con la primera. Arturo es reconocido como rey. Eso pasa en la introducción, en el nudo o en el desenlace. En el desenlace. D. Aparece la espada en la piedra. ¿Sí? Eso ocurre en la introducción, en el desenlace o en el nudo. Entonces al lado de aparece la espada en la piedra ponen N. Muere Uther. ¿Eso cuándo ocurre? ¿En el desenlace, en el nudo o en la introducción? Entonces al lado de muere Uther ponen I. Y entonces paso a paso van haciendo lo mismo con el resto de las acciones. Una vez que tienen establecido a qué parte de la estructura narrativa, introducción, nudo o desenlace, se corresponde cada una de estas acciones, lo que tienen que hacer es ordenarlas precisamente de acuerdo a, y aquí sí vale la repetición, ordenarlas de acuerdo al orden en que aparecen. Por ejemplo, el primero de los hechos, es decir, al lado de los enemigos del norte atacan a los británicos, van a poner 1, seguramente porque esa es la primera de las acciones. Uther vence a sus enemigos será la acción 2. Muere Uther será la acción número 3. El trono queda vacante será la acción número 4. Después ya empezamos con la parte del nudo. Merlín convoca a los nobles del reino. 5. Se celebra la misa de Noche Nueva. 6. Y bueno, y así sucesivamente. La 13, Arturo es reconocido como rey. La 12, Arturo extrae la espada. La 11, Arturo encuentra el castillo cerrado. Bueno, ya no digo más, porque si no es muy fácil. El punto número 8 es otra versión del punto número 6 y 7, solo que en este caso está ordenada gráficamente, en un cuadro. Ustedes tienen una serie de renglones vacíos a la izquierda de la hoja y una serie de cuadros, algunos están completos y otros no.
Los renglones de la izquierda se corresponden con la parte de la estructura narrativa, ¿sí? Lo que les pide la consigna es que a esos renglones, aparte de ponerles introducción, nudo y desenlace, les pongan un título. Por ejemplo, en introducción, el inicio de la historia. O un dicho popular, rey muerto, rey puesto. Y así sucesivamente con el nudo y con el desenlace, ¿sí? Ponerles títulos a cada una de esas partes de la estructura narrativa. Y respecto a las acciones, ya les dije, las flechitas les van indicando, si se quiere, la manera en que se van sucediendo. Ustedes tienen que completarlas de acuerdo a vuestro conocimiento de la historia. Por ejemplo, tienen Uther se enferma, ¿sí? Una de las flechitas, como verán, lo lleva a un cuadro que está vacío. ¿Cuál es? Es decir, ¿qué tendrían que poner en ese cuadrito vacío? Que los enemigos del norte atacan a los británicos, ¿sí? Porque ese cuadrito nos llevaría precisamente a una acción que es posterior. Las tropas de Uther combaten a los enemigos. Y ese cuadrito nos llevaría a otro posterior que está vacío, en el que ustedes tendrían que poner Uther vence a sus enemigos. Ese cuadrito, Uther vence a sus enemigos, ven que hace así, así y así, y nos lleva a Uther se debilita. ¿Y qué pasa después de que Uther se debilita? Y si Uther, después de debilitarse, ¿qué pasó con el trono? ¿Quedó ocupado o quedó? Definición de secuencias que tienen al final de la página 29. Dice: las acciones de una narración se relacionan unas con otras de manera temporal. Es decir, un hecho puede suceder antes, al mismo tiempo o después que otro. Y lógica. Un hecho se origina en una causa y provoca un efecto. Es decir, ponemos la pava en el fuego para calentar el agua para el mate. Se conectan temporalmente porque primero tenemos que poner agua en la pava. Después prender el fuego. Después poner el agua en el fuego y cuando está caliente, no hirviendo, sacarla para llenar el termo. Y también hay una encadenación lógica de los hechos porque el agua se calienta porque pusimos la pava en el fuego. De este modo, continuamos con la definición, conforman unidades narrativas denominadas secuencias. Un relato puede estar compuesto por varias secuencias narrativas. Por ejemplo, la acción del ataque de los enemigos del norte marca el inicio de una secuencia que finaliza con la acción de la victoria de Uther, como tienen en el cuadro, y que podría titularse, acá casi como que se les da parte de la respuesta, la lucha de los británicos con sus enemigos del norte. Punto 9. Vamos a ver si podemos llevar a la práctica estas cuestiones. Identifiquen en el esquema anterior 3 secuencias narrativas, copien en sus carpetas las acciones que las integran y escriban un título para cada una. Fíjense que al final de esa consigna tienen una serie de circulitos azules, en este caso, que ustedes los verán negros. Esos circulitos se corresponden con los que figuran al lado de la palabra repaso, que es un recuadrito en donde se les da ayuda, ¿sí? Que a ustedes les va a venir bien a la hora de resolver las consignas que al final tengan esa marca. Fíjense lo que dice el repaso. Modo de nombrar las secuencias, que es lo que se les pide en el punto 9. Las secuencias se nombran mediante una construcción sustantiva, en la que el núcleo se refiere a la acción principal. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, búsqueda de sucesor. Vamos a ejemplo de un posible ejemplo de resolución. Título: lucha de los británicos con sus enemigos del norte. ¿Qué acciones comprende? Los enemigos del norte atacan a los británicos. Las tropas de Uther combaten a los enemigos. Uther vence a sus enemigos, ¿sí? Otro posible ejemplo de respuesta. Título: fracaso de los nobles por obtener el trono. Acciones: Merlín convoca a los nobles del reino. Se celebra la misa de Nochebuena. Aparece la espada en la piedra. Pero la última de las acciones, los nobles fracasan al intentar extraer la espada. La 10, como quien dice, es una respuesta libre que busca que ustedes desarrollen su imaginación creativa.
Les dejo trabajar con tranquilidad y ya saben que ante cualquier duda o consulta me pueden escribir en cualquier momento a pablitomontoyita77@gmail.com. Muchas gracias y estamos en contacto.